Amigos de Radio Victoria o con esa televisión, en esta nuestra alianza hemisférica con Benamérica, con la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin, con reporte confidencial con el portal Sin Filtro de Mayo Petit, con la red global de la diáspora y con la emisora 98.1 FM en la isla de Margarita, vamos a conversar de inmediato con dos invitados especiales. Primero, un editor jefe, que es Alberto Pérez, y la doctora Michelle López. Ella es especializada en pediatría y nefrología, ¿es correcto? Correcto, Ok. correcto. Entonces, me sugirieron que les invitara porque ustedes están ya en la propuesta de un libro. No sé si ya está listo, está circulando, está en Amazon. Es un tema que creo que tiene que ver con la salud o con el área de la medicina y que fue escrito, como me dice él, a seis manos, ¿no? Yo quiero que me expliquen de qué se trata eso. Eso lo dice José Manuel. Sí. Me dijo Ahí es, José Manuel, exactamente. Pablo también dice así, Pablo Liendo, doctor Pablo Liendo. Ok, entonces Ah, explíqueme un poco, doctora y Jesús, o sea, en qué consiste el libro, cómo surgió la iniciativa, está listo, qué pueden encontrar quienes nos oyen en ese libro. Y me imagino que habrá en proyecto otros tantos, ¿no? Porque, ah, Sí, yo creo que por eso es importante que Jesús Alberto comience, porque él es el que está al frente de todo el inicio de este proceso que ya tiene unos cuantos años. ok, bueno, entonces, Alberto, adelante. bueno, yo voy a tener el honor de hacerle la antesala a Michelle. Realmente cuando hablamos de este libro, ante todo hay que situar cuál fue el impulso primario, vamos a llamarlo así, que nos, que nos lleva a escribir ese libro. Ante todo, estamos en medio de la pandemia en el año 2020 y allí un grupo de personas, eh, Ahí nacimos nosotros también como canal, ¿sabes? En la bueno, pandemia. fíjate que creo que es posible que constituya esto una tendencia general. Sí, Yo lo llamo sí, yo lo llamo reacción primaria por dos cosas que estaban ocurriendo paralelamente. Una es muchísimo miedo porque se estaba expandiendo la muerte por todo el planeta, mucho miedo. Yo digo que la sombra del miedo, de la muerte, estaba cubriendo la faz de la Tierra. Entonces, claro, por un lado eso, o sea, el miedo a morir. Y por el otro lado, ¿sabes? Cuando ya pasan meses, y tú tenías una expectativa de que, bueno, una semana allí que no podemos salir de la casa. ¿Sabes? Uno dice, bueno, una semana sin salir de la casa. Pero cuando ya se declara que no es una semana, sino un mes, 2 meses, 3 meses, y entonces empezamos a escuchar en gente muy cercana expresiones como que, bueno, es que los poderosos tienen un plan de reducir la población del mundo. Y otros dicen, bueno, esto vino para acabar, esto es el fin del mundo. Nosotros dimos, no. Pensemos que la vida es un mar de posibilidades. Entonces, de allí nace el nombre que estamos llevando con honor ahora, Mar de Posibilidades, proyecto editorial. Pero antes de ser un proyecto editorial, nos pasamos por todo, yo diría tres etapas. Permíteme que te lo haga en 2 minutos. Tres etapas. Una primera etapa en la cual estuvimos eh, invitando a mucha gente a conversar, bueno, de todo, de salud, de bienestar, celebrar la vida, porque el otro mecanismo que pusimos en marcha fue no quedarnos aislados. Claro. En la casa sí, pero no aislados. Sí, lo otro sería el escapismo y no era válido hacerlo, porque Así es. tenemos alrededor muchas cosas que defender y que proteger, ¿no? Y muchos planes que hacer con la familia, con los más pequeños, con las generaciones de abajo. Y eso implica esforzarse para no claudicar, no importa el tamaño de la crisis. Esa es la palabra, no claudicar, por un lado, por otro lado, José Antonio, lo que tú dices, la familia. Es decir, para, en lo personal, voy a hablar en primera persona singular. Eh, bueno, yo escuché en mi casa expresiones que no las voy a repetir, pero que me dieron mucha tristeza al punto del mes de mayo. Entonces, porque ya teníamos, qué sé yo, desde el 9 de marzo, 8 o 9 de marzo, empezamos a encerrarnos
Y bueno, eso provocó todo esto que ando, ¿no? Claro, el libro se llama Construye tu bienestar, ¿correcto? Claro, después viene otra etapa en la cual dijimos, bueno, vamos a ampliarlo y nos ampliamos y ahora somos más de 400 personas girando en torno a una idea básica que te la voy a resumir aquí. Nosotros apostamos al ser humano, creemos que el ser humano tiene enormes potencialidades, en él habita, bienvenido José José Manuel ya está Manuel, con nosotros, sí. Bueno, pero es que un ser humano ya es una cantera de posibilidades en sí mismo. en sí mismo. El hecho de que Claro, quede uno, queden 10, queden 5, si es que la crisis hubiese llegado a esos niveles, así de es, todos modos la humanidad podía reinventarse. ¿Sí? O así sea, es. quedaban No, algunos con ciertas experiencias así y visiones claras de lo que la vida ha sido, ¿no? Eso es correcto, pero incluso fíjate que independientemente de la pandemia o de la inminencia de la muerte, el tema es que hay que disfrutar la vida, hay que vivir la vida, ah, y hay que identificar dónde está lo bueno y dónde está lo malo, porque no es que se trata de decir, bueno, la vida es un mar de posibilidades y taparse los ojos. No, no, hay tendencias restrictivas. El miedo a veces funciona restrictivamente, a veces funciona adecuadamente para ponernos digamos, en alerta, como corresponde. A veces quien gana es la envidia, otras veces es el amor, pero entonces dijimos nosotros, nos corresponde, y repetíamos una expresión que creo que es de Gandhi, eh, que dice algo así como, sé el mundo que quieres construir, Ok, ¿no? Entonces, a partir de lo que somos, de lo que decimos, de cómo tocamos el entorno nuestro, estamos construyendo. Entonces hicimos un homenaje a Stephen Covey, que es un estadounidense con muchos valores y principios, que ya falleció por ahí en el año 2012, y que pegó un libro que se llama Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Entonces dijimos, bueno, vamos a desarrollar una estrategia para capturar mucha gente en torno a estos valores. Y ahí es como hacemos el homenaje a Stephen Covey. Entonces compartimos con gente como Berna Corrales, Trino Márquez, Mérida Quiñones, Mónico Carvajal, Beatriz Capdeville. Y en vez de hablar en teoría de los hábitos, lo que hicimos fue que generamos una conversación sobre el país, sobre ok, los desafíos sociales, el tema económico, cómo podríamos repensar la economía venezolana, el tema del bienestar, por supuesto, el tema de la condición humana y el desarrollo de las potencialidades del individuo, pues, considerando que desde que hace 100.000 años, a decir de Joao Harari, cuando se produce aquella revolución genética para acá, bueno, se ha producido un cambio inmenso con las potencialidades del ser humano. Llegamos entonces en la etapa 3, ya les he dado 2, y la etapa 3 es la etapa de producir libros. ok. Queremos rescatar el libro, porque el libro, independientemente del valor que tienen otros recursos, como los documentales, los videos cortos, largos, las redes y tal, creemos que el libro ha organizado el mundo, desde los libros filosóficos, los libros religiosos, Sí, todos los puntos de ordenar el mundo, los libros científicos, por supuesto, y los relatos, las novelas, bueno, esto es una belleza. Nosotros claro. amamos los libros. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer unos libros. Entonces empezamos por reunir unas 30 personas que estuvieron en el homenaje de Stephen Covey, que tienen un perfil similar al nuestro, profesionales, con mucha devoción, con mucho amor, y allí entonces empezamos a escribir en los grupos de WhatsApp, 500 personas allí escuchándonos e interactuando. Y bueno, de personas que no nos conocíamos nunca, salieron el proyecto de 4 libros, uno ya está listo, otro se va a bautizar aproximadamente a finales del mes de abril, Me principios del está mes de hablando mayo. de 4 libros generados desde ese instante en adelante. Desde ese instante en adelante. Oye, pero es Y el primer libro, una producción bien copiosa. O sea, a ver, vamos. no, claro, no, pero es que pasó también después, déjeme, José Antonio, José Manuel, me dice que les diga que después el proyecto inicial se llamaba Gotitas. Gotitas era que cada uno tenía de estas 30 personas la responsabilidad semanalmente de colocar
una, una cuartilla para hablar de, bueno, de aquello que constituye su inquietud, su tema, etcétera. Y bueno, y empezamos a recopilar, pero llegó un momento en que paramos, tuvimos que dejar las notitas y dijimos, vamos a escribir un libro. Y ahí nace también la editorial Mar de Posibilidades, y el primer libro de la colección, que todavía, bueno, ahorita están dos libros más que ya se están subiendo, uno que se llama 10 claves para rescatar la democracia, y otro que se llama, bueno, el nuestro que se llama El espíritu del emprendedor, que debemos ponerlo a finales de abril. Pero bueno, O sea, con Michelle el al planteamiento es multitemático, no es frente meramente de un dentro del equipo de campo de la 5 medicina. profesionales, que ella va a decir quiénes son y todo. Sí. Te preguntaba, No, 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 ya vas a escuchar a Michelle. No es sí, meramente, ok. No, decía no, porque, Antonio, el tema, ok, pero adelante, la parte dime. médica, cómo encajaste, Jesús Alberto, la parte médica en eso, en el desarrollo temático? Ahí estamos como interrumpidos en la Yo comunicación. les estoy oyendo y todo se está grabando bien. Lo que pasa es que la conexión de Sí, bueno, internet vamos tiene a un, dejar que tiene una demora, pero está llegando. Porque el internet en Venezuela es malo sí, de por sí. hay una demora, muy malo. Sí. Bueno, fíjate que casualmente acabas de poner acá en este instante un servicio privado. De hecho, están privatizando por la vía de los hechos Sí. ese servicio porque a la gente no le queda más remedio que huir. La gente que no tiene recursos quedará con... Pero fíjate una cosa, bueno, es que justamente yo estoy haciendo la antesala y mencionando este Lo que COVID, pasa es que disponemos porque de el media COVID, hora máximo. Entonces yo sí, necesito que no, la no, doctora ya estoy también. cerrando. Sí, Con esto hago el cierre y le doy el paso a Miguel, recordando que él habla de 4 dimensiones del ser humano y no es solamente él. Porque cuando se habla de salud se piensa como que es nada más el cuerpo, ¿no? Pero bueno, yo creo que el núcleo principal es el bienestar, ¿sabes? correcto. Eso es lo fundamental del libro y se llama así como ella va a decir ahí. Un tema hermoso, me parece. Bueno, yo creo que aquí lo tengo, la portada. No sé si Sí, lo ven lo ahí. estoy viendo, sí. Sí. Sí, Ajá. y ahí está. Hay otros iconos por ahí. Por aquí también el coaching editorial, no le puse, pero el café y el libro tienen que ver con ese amor por los libros. Lo que Adelante. quiero precisar, Jesús Alberto, es cómo engancharon el tema médico, científico, en este tipo de narración. Porque surgen en la pandemia. Me imagino que debió haber tenido prevalencia lo que estaba ocurriendo en el individuo como tal del grupo psicosocial y de su propia salud personal, ¿no? O sea, cómo remontar esa crisis que se presentó de la noche a la mañana y que abarcó al mundo entero. ¿Cómo Bueno, remontar eso desde el punto de vista de la salud, del estoy cuidado ansioso, personal, de la estoy ansioso respuesta? yo estoy ansioso por escuchar a la doctora Michelle López. Adelante, doctor. Bueno, precisamente eso que nos preocupaba tanto en la pandemia, que era la salud, pero hoy en día sabemos que salud, antes de la salud viene el bienestar, y eso implica el bienestar del ser humano en sus dimensiones integrales, las 4 dimensiones importantes que integra el ser humano. En la física, que cuando tú dices científico, médico, que generalmente se estamos refiriendo a esta, Uh -huh. la física, pero es que no es la física, es la física, la emocional, la sociocultural y la espiritual. Si esas 4 dimensiones no están desarrolladas en una forma integral, Uh no -huh. hay salud. Claro, Entonces, el bienestar es todo ese gran espectro que va y que incorpora todas las fases del ser humano. Entonces, esa fue, digamos, nuestra, como diría Susana en su último capítulo, nuestra inspiración para, de mar de posibilidades, ayudar a toda esa gente que estaba metida en su casa con cantidades de preocupaciones, esa cabeza vuelta. Bueno, todos lo vivimos. Teníamos sí. la cabeza toda vuelta a un desastre porque no sabíamos ni para dónde íbamos a ir. Entonces, anclados en ese concepto de integralidad del ser humano con sus 4 dimensiones, nos reunimos estas 5 mujeres
profesionales todas, de las cuales 2 somos médicos, pediatras y nefrólogos. Hay una educadora y 2 psicólogas. Entonces, los 5 capítulos son el primero, que lo pusimos de primero porque es como la introducción y como un poco eso que tú me estás pidiendo, la explicación de cómo se enlaza el lenguaje médico técnico con toda la otra narrativa que está en las otras dimensiones de la espiritualidad, la emocionalidad y las relaciones personales. Y ese capítulo, yo lo digo al principio, yo lo escribo para contestarme a mí mismo, a mí misma, que todo el tiempo me hacía y me sigo haciendo la pregunta. ¿Cuál es la pregunta que a mí me inquieta? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? Si el ser humano, La que se invocación, supone, la invocación, necesariamente. ajá, Por la si parte nosotros, religiosa viene, ¿no? no, pero ya va, no, yo estoy metida en mi identidad de Correcto. médico y además de pediatra. ¿Cómo es que el ser humano se supone que es un ser racional, que hoy sabemos que no es tan racional como lo creíamos, si sabemos a estas alturas, porque está comprobado científicamente, que existen que la mayor cantidad de enfermedades que causan la muerte de la mayor cantidad de seres humanos en el planeta Tierra se deben o se generan por factores que tienen que ver con los estilos de vida. Correcto. Estilos de vida que ¿quién escoge? Lo escogemos nosotros mismos. ¿Y cuáles son esas enfermedades? Todos lo conocemos. La hipertensión arterial, la diabetes, la obesidad, todos los accidentes cerebrovasculares, los infartos, todas las enfermedades cardiovasculares, hasta la demencia y hasta el cáncer. Y se sabe que eso, en su gran mayoría hoy, y ya hay cantidades de aspectos científicos que no vamos a analizar ahorita, prueban que esos son enfermedades que pueden evitarse O con controlarse, estilo, sí, exacto. exacto, evitarse primero y después. Entonces ese capítulo es para responderme a mí por qué eso está sucediendo. Y la primera respuesta que yo me doy es porque nosotros no nos damos cuenta. O sea, no estamos conscientes de que eso es así. En segundo lugar, tampoco sabemos, porque nadie nos lo dice, y si no lo leemos y no lo estudiamos, no nos enteramos, que en efecto hay factores de nuestros estilos de vida que son dañinos para la salud. Entonces, la segunda parte del capítulo se llama ¿qué pasa si no nos cuidamos? ¿Qué pasa si no nos cuidamos? Entonces ahí está esa parte técnica que tú quieres saber. Un poco, claro, tratando lo más posible de acercarlo en el lenguaje a la comprensión de las personas que nos van a leer. La tercera parte es un poco, ¿qué pasa si sí nos cuidamos? O sea, que la persona, por decir, la persona que es diabética tiene que saber que si incorpora, deja los estilos de vida no saludables, incorpora una buena alimentación, actividad física, etcétera, existen toda una cantidad de procesos dentro del organismo que lo ayudan no solo a mejorar, sino inclusive a curar. Claro. Eso para la diabetes, para la hipertensión, para todas esas enfermedades. Y eventualmente la última parte del capítulo es diseñar un plan para, porque muchas veces uno sabe eso, ¿verdad? Lo sabe y lo resabe, pero no hace nada, no toma acciones y siguen lo mismo. Entonces la última parte, eso, diseñar un plan, ayudar a las personas a diseñar un plan que sea acorde para ellas, para cada quien, porque no es lo mismo lo que tú puedes hacer a lo que puede hacer o está dispuesto a hacer Jesús Alberto, otra persona, para mejorar. Y yo como médico no hago nada
con escribir en un récipe un poco de indicaciones. Mire, usted ahora no puede comer esto, sino que va a comer esto otro. Y además tiene que correr o tiene que caminar. Yo no hago nada con escribirlo, sino lo negocio con el paciente. Claro, Porque es el paciente el que tiene que decir, sí, yo me comprometo, pero me comprometo a esto. Y poco a poco. Entonces cada quien puede diseñar su plan. claro. Entonces, Pero, doctora, todo eso encaja dentro de lo metodológico que la vida debe ser. A quien debe diseñar la suya y hacer rutinariamente lo que le favorezca y evitar lo que le perjudica. Pero es que correcto, aquí se nos agolparon todas las enfermedades y los malestares, en el científico, en el médico, en el millonario, en el niño, en el adulto, porque la pandemia trajo una cantidad de exacto, variantes y complejidades que correcto, fue difícil descifrarla en una mente común y corriente. Y aún el que estaba en la ciencia, o sea, terminó un poco atosigado de tantos reclamos y tantas invocaciones de la gente pidiendo una solución y no se correcto. encontraba. Entonces, para eso viene el resto del libro, Okay. porque, como les digo, esa primera parte se refiere a la dimensión física del ser humano. Luego vienen los otros capítulos. El segundo capítulo, que es escrito por una nefrólogo pediatra también, se llama Enamórate de lo bueno desde la infancia, que quiere decir que todos esos hábitos, y cuando llamo hábitos no solo llamo alimentación y actividad física, sino todo lo demás que tiene que ver con eh, el crecimiento de la persona. Todos esos hábitos se tienen que formar en la infancia. Claro, Entonces vimos en la pandemia cómo se generaron cantidades de problemas que ahora lo estamos viendo los pediatras, niños que nacieron en esa época. Es muy interesante. El tercer capítulo, que está escrito por una educadora, eh, pero que actualmente se desempeña como coach Dice y el como nombre de la doctora, okay. la doctora Ajá, María Colina. correcto. María Colina es la nefróloga pediatra, luego Betsy Martínez es la autora del tercer capítulo que se llama Desarrolla bienestar y salud autogestionando tus emociones. Y aquí está mucho de eso que tú mencionas que pasó en esa pandemia, cómo todos los aspectos emocionales se dispararon y se trastocaron muchísimo, porque todas esas emociones que hoy en día no las podemos llamar negativas, pero fueron muchas emociones que nos trastornaron la vida en esos momentos. Claro. Y este es un capítulo que se refiere muchísimo a eso. Luego el cuarto capítulo, que es interesantísimo. Bueno, yo estoy enamorada de todos estos capítulos, porque cada Y día, aquí lo vamos a promover con insistencia. La idea de ustedes con nosotros aquí hoy, por insinuación del profesor Manuel Serna, es que estas temáticas, estos libros, estos contenidos, estas propuestas, estos exámenes de esa circunstancia tan aguda que se vivió, están recogidos allí con sentido científico, crítico, sociológico, psicológico, en esos libros y otros que entiendo que también están en el horno. Entonces yo así creo es, que aquí vale la pena que nosotros traigamos todo ese esfuerzo editorial de ustedes a esta plataforma de Ojo con esa televisión, porque es una manera de complementarnos y de que el mensaje permanezca en el tiempo, se conozca de manera recurrente y la gente acuda a consultar en ellos. correcto. Porque no, Y déjame, te explico, el cuarto capítulo, bueno, no diré si es el más, porque todos tienen mucha relación, pero este cuarto capítulo que se llama Bienestar con felicidad auténtica y estrés responsable. O sea, eso es el manejo del estrés que necesitamos, claro. porque el estrés nos acompaña desde que amanecemos hasta que anochecemos, o sea, y eso es una cosa inevitable. Y a veces durmiendo. Exacto. Nos Y levantamos entonces, sobresaltados porque nos acostamos con una preocupación extrema. ahora dime tú qué dosis mayor de estrés que la que vivimos en la pandemia. Bueno, En la vida de todos nosotros, probablemente esa fue una época donde vivimos el máximo estrés de todas sí. nuestras vidas. Sí, Y este es un capítulo, el tiempo nos limita aquí porque el programa tiene una duración determinada, pero como José Manuel se incorporó tarde y también tiene algunas vivencias que contar al respecto y expectativas también, yo quiero darle la palabra porque ustedes llegaron
un programa a través de él. Él es el gerente general de CTV, yo soy apenas el productor y director periodístico, pero creo que José Manuel puede de alguna manera visualizar un poco de qué manera imbricamos el esfuerzo editorial de ustedes con nuestra plataforma en la red. Así que, José Manuel, por favor, no tiene micrófono. Tienes el Micrófono micrófono apagado. mute. Ok, adelante. No, Y eso que estamos grabando un programa, ¿no? Que tú vas a publicar o vas a colocar en YouTube. Eh, este programa sería probablemente dentro de tu área de migración en metaverso, probablemente por todas las implicaciones que tiene. Yo trabajo otras perspectivas y últimamente me he ido como cambiando un poco mis percepciones, porque casualmente trabajo en un canal donde decimos que la información tiene distintos ángulos. Y yo trabajo como economista la mayor parte del tiempo. El paradigma de la economía es la riqueza, la distopía es la pobreza, y sin embargo, hoy por hoy, después de muchas vueltas, el audio de José Manuel nos está llegando un poquito. estoy Hombre, consciente de que está acabándose el tiempo, pero yo creo que era que el programa estaba enviando un mensaje. Pero José Manuel se nos congeló de repente. Su señal no está buena. Pero lo que yo veo que él intenta es explicarnos, pues, eh, la parte que a él corresponde como economista. O sea, es como aclarar que este tipo de mensajes, este tipo de esfuerzos editoriales, se pueden interconectar con las redes de una manera mucho más extendida para llegarle a todo el mundo. No que el libro circule en Amazon nada más y que el que lo conozca porque alguien se lo recomendó, sino que tenga una presencia regular en las redes, porque es a través de las redes hoy donde el mensaje de todo tipo llega con el dinamismo que se espera y se aspira, ¿no? Y bueno, yo creo que tú como editor sabes más que nadie, porque Amazon es una gran plataforma para vender, entregar oportunamente, pero no promueve libro por libro, promueve Amazon como tal, ¿me entiendes? Entonces yo creo que la promoción de esos productos editoriales de ustedes tienen que particularizarlos y de alguna manera desgranarlos en un programa, que le decía un segmento donde lo vayan explicando en qué consiste cada uno de ellos, cuál es la temática, y ya retornó José Manuel, para que complete sí, la explicación. yo llegué tarde entre otras cosas porque, y eso lo tengo que estar diciendo casi siempre en los programas, porque la vida en la diáspora no es una vida encerrado en un estudio con aire acondicionado, como también lo sabe José Antonio, lo saben ustedes. Entonces, se me presentan situaciones como en la del caso de hoy, que estoy esperando la llegada de una hija que viene de España con la familia y bueno, eso me tiene todo turbado. Pero lo que quería decir, Michelle y, y Jesús Alberto, es que casualmente esta, esta especie de incursión que hemos hecho un periodista y un economista bastante ya Entrados en experimentados, edad, no lo dice. pero muy enteros todavía, este, nos ha puesto a pensar muchas cosas que no habíamos pensado. Yo, por ejemplo, hoy estaba leyendo una frase de Nietzsche donde él decía que era imposible vivir sin el sufrimiento. Y tengo otro programa con un maestro de yoga que también tiene la perspectiva del budismo. Entonces, Michelle, cuando estaba por el cuarto capítulo, estaba hablando de manejar el estrés, se estaba acercando a esto que yo, incluso por razones biográficas, me tocó vivir de una manera muy particular. Mi papá murió siendo yo muy joven y él muy joven también. Y mi mamá murió de 100 años. Entonces yo viví con mi padre y mi madre dos experiencias distintas respecto a la muerte, ¿no? Y hace poco, en mi cosa de economista, tuve un shock, porque un ministro japonés, los japoneses no son famosos por ser locos, sino por ser muy lúcidos, le dijo a la población japonesa tiene una pirámide poblacional muy achatada, que por qué no se morían. Entonces, la pregunta que te hago, Michelle, como médico, y, y, y me la hago yo también, es decir,
tenemos que aprender a vivir y a vivir en salud, pero hasta donde sabemos, con toda la expansión de la ciencia, con todo lo que ha crecido la longevidad humana, lo que sabemos, yo creo que ustedes también tienen, yo tengo problemas con algunos familiares, específicamente con un amigo, que es compadre mío, que su esposa está sufriendo de Alzheimer. Y de verdad, te hago la pregunta y te planteo ese tema del bienestar, cómo debemos aprenderlo, y quizás de la escolaridad, pero también desde la posición que nos toca asumir en nuestra actividad, en nuestra vida, médicos, educadores, sociólogos, todo, ¿no? Es decir, hasta qué punto debemos entender también que la pandemia, por ejemplo, no fue algo, eh, ¿cómo te digo? En la perspectiva de los budistas, uno tiene que aceptar el cambio de una manera, digamos, yo diría que de una manera sosegada, pues de una manera inteligente. Y dentro de eso está el desapego, ¿verdad? Entonces, eh, yo vi a un médico decir, no vendan nada, yo tengo cáncer y me voy a morir. Decírselo a la familia. Y lo dijo con la mayor, y era un cardiólogo jubilado de la Escuela de Medicina Ancestral. Entonces, lo que quisiera, digamos, incorporar como un tema, probablemente dentro de esa construcción del bienestar, es que debemos entender que el bienestar, yo soy economista, y toda la vida he pensado que es malo ser pobre y es bueno ser rico, porque eso se aprende, incluso se aprende a odiar a los ricos en ciertas ideologías, ¿no? Y a echarle la culpa a la pobreza. Y eso todo cambió para mí en los últimos años, no solamente desde el COVID, sino probablemente desde que comenzó todo el problema de Venezuela con esta revolución. Es decir, los, se rompieron unos paradigmas, se pulverizaron algunas ideas y nos tocó eso que ustedes muy sabiamente llaman construir. Hay que, como quien dice, tomar los fragmentos que quedaron y que ustedes están haciéndolo muy bien. Entonces yo te propondría, Michelle, y lo quisiera para una charla, para una entrevista con ustedes en inteligencia económica, que lo viéramos incluso desde esa perspectiva, desde la perspectiva de la economía. Si yo les había explicado pues que la idea era traernos aquí con contenido regular en la plataforma de OCTV y con la tecnología médica por una parte y por otra pues la que nosotros manejamos también con otros médicos, con sociólogos, con psicólogos, con profesores universitarios en distintas disciplinas, la economía incluida, porque de cada una de ellos tenemos que tomar lo bueno y desechar lo malo independientemente de cuáles sean nuestras aspiraciones, ¿no? Y Exacto. el bienestar enmarca exactamente eso. Escoge lo mejor de ti en cualquier área que te corresponda estar operando, ¿no? Actuando. Exacto. Y desecha lo malo. Y eso es bienestar. Eso es lo que llamaríamos bienestar en forma simple. Pero eso usted lo va a explicar en los programas que va a hacer con nosotros, doctora. Y por qué no su Alberto también, porque él maneja adecuadamente de tanto estar imbuido de lo que ustedes manejan pues, como profesionales, como editor, maestro. Bueno, los temas correspondientes, pues, Bueno, ponerlo de manifiesto aquí de manera regular. claro. Tienen que conectarse con José Manuel para que coordinen cuándo Yo iniciarían. creo que deberíamos tener una nueva entrevista y hablar desde esa otra perspectiva. Y por supuesto que yo creo que lo que ustedes hacen, ese proyecto tan amplio que ustedes tienen y tan ambicioso y tan rico, deberíamos verlo también como la posibilidad de un programa dentro de Ojo con Esto TV, porque casualmente lo que postuló pues nuestro líder periodístico y comunicación aquí, José Antonio, es que la información tiene muchos ángulos. Y eso, ok, chao. Michelle, muchas gracias. Sí, Muchos saludos a Pablo. Encantado de su Alberto y nos volveremos a ver pronto. Bueno, Gracias, José Antonio. de una vez yo aprovecho para invitarlos a conocer a al resto de las autoras, porque cada una de ellas tiene muchísimo en esas cosas que ustedes están hablando, todo lo que es el estrés, la aceptación, el desapego, la inspiración. Bueno, esas son bueno, los unas vamos a maestras. conocer porque usted misma lo va a traer a su segmento.
Correcto, la idea es que ustedes tengan el cemento y los invite a ellos con relativa frecuencia, uno Claro. un día, otro Muy día, bien. y así yo creo que el mensaje se multiplica y llega donde Claro. queremos que llegue, pues. ¿Ok? Muchas Muchas, gracias, de muchas verdad. gracias por su tiempo a los Excelente, tres. Bueno, muy, gracias muy a bueno. ustedes. Muchísimas gracias. Un abrazo. Encantado. Ok, Hasta Hasta luego. chao, hasta luego.